muchas gracias por venir, porque a mí siempre me sorprende bastante cuando hay actos en Logroño que venga tanta gente a los actos culturales relacionados con libros, con cómics sobre todo, que es donde yo me muevo más. Y porque bueno, he vivido muchos años en Madrid y ahí había presentaciones de autores supuestamente muy top y vamos, quizá había la cuarta parte de personas que hay aquí, o bueno, los amigos, la Sí. familia y un par de gente, de personas que venían por compromiso. Bueno, eso, muchísimas gracias porque además me parecía muy importante que hubiera gente porque tampoco es muy habitual que aquí en Logroño tengamos autores de cómic o relacionados con lo gráfico, con la narrativa gráfica, de la talla de Antonio Altarriba y de Mauro Entrialgo, que entiendo que los conocéis todos y que por eso venís. Y yo iba a hacer una pequeña semblanza biográfica de ellos, pero me da mucha vergüenza porque seguramente me voy a dejar muchísimas cosas y sé que Antonio no perdona. O sea, No, con Mauro tengo no. más confianza, pero Antonio igual me la guarda ya para siempre. Haznos un resumen así. Bueno, muy rápido, ¿eh? Vale. Antonio, para empezar, para como dar caché, es catedrático de literatura francesa Muy en la bien, Universidad bien. de Vitoria. Empieza bien, Eso lo bien. sueles poner en el currículum, lo primero, ¿no? Si es que ya no lo soy, pero... Eso es soy, vitalicio. soy jubilado, gozosamente jubilado, sí. Vale. Del mundo universitario. Pero sí, queda bonito así para Sí, empezar, catedrático, bien, de queda bien, acuerdo. sí. Bueno, ya sabéis todos que es autor de cómics, no solo autor de cómics, sino que ha escrito sobre cómics, lleva escribiendo desde quizá finales de los 70 Sí, o sí, el mucha 76, teoría, 76. artículos en revistas, en fanzines, en publicaciones, en monográficos, etcétera. Y aparte, por supuesto, es autor de cómic, que es un poquito, yo creo, en la faceta que a lo mejor el gran público más lo conoce y por lo que seguramente estamos casi todos aquí. Bueno, de hecho, como novelista ha sido finalista del premio Sonrisa Vertical, o Sí, sea, señor, sí. Ujú. del premio de Euskadi también, de Sí, el narrativa. premio Euskadi de literatura, Sí. sí. En fin, que ya veis que es polifacético. Como autor de cómic, menciono muy poquita cosa de lo que tienes. Bueno, tus trabajos con Luis Rollo, con Laura Pérez Bernetti. Ahora hay otras Lauras y ya hay que decir el nombre Sí, de Laura completo. sí, sí. Y sobre todo, que es un poco lo que posibilita que esté aquí Antonio hoy, pues del arte de volar y el ala rota, que son dos libros donde la familia es el eje principal, ¿no? La familia, la historia de España realmente y un poco que ese contar la historia de su familia a él también le sirve para contar un poco de dónde viene y por qué él es como es, ¿no? ¿Quieres decir algo más? Esta sería un poco a grandes No, no, rasgos yo tu creo que es una presentación. semblanza muy completa, me siento muy Bueno, bien, sí, sí. no es tan completa como debiera, pero lo es. Bueno, Mauro Entrialgo es historietista, ilustrador, eres músico. Eres músico. Se Yo no puede sé si decir así. esa faceta. Aficionado, músico aficionado. Bueno, pero durante mucho tiempo, o sea, con el tiempo uno coge tablas. Lo conoceréis por ser pues el creador de Herminio Bola Extra, Alter Rollo, Ángel se fija, bueno, un montón de personajes que prácticamente son ya cultura popular. No llegan a Mortadelo y Filemón, Ahí pero para andamos. alguna gente en algunos ámbitos quizás sí, incluso más, ¿no? Mauro para mí, yo lo pensaba antes cuando estaba en casa, digo, Mario lo que es es un notario pero divertido, o sea, en vez Pero, de ser pero calvo y con en el buen gafas, sentido, ¿no? exacto, No en el de ser un notas. no, es un notario de la actualidad, de la realidad y dentro de 50 años me imagino a la gente leyendo tus libros para entender cómo era hoy en día o hace 10 o 20 o 30 años porque también he estado mirando, digo, voy a ver por curiosidad cuántos libros ha publicado Mauro y tal. Y iba haciendo scroll así, bajando y sumando, creo que me salían unos 60 y seguramente no están todos. Sí, es por ahí. Es que yo tampoco lo sé, porque a veces como hay reediciones que juntan dos libros distintos, no sé si contarlo, Sí, o contar los originales, luego, entonces no sé, sé que es alrededor de 60. Sí. no está mal, ¿eh? No está No mal, ¿no? está mal. Lleváis los dos eso, por lo menos 40, 50 años trabajando en el mundo de los cómics. Bueno, Mauro Y yo también. menos, yo menos. Tú 40 por lo Más o menos. yo sí, pero 40, sí. Yo creo que a ti te conocí hace 39. Porque yo tenía 17.
Sí, pues pero tú eras muy, te iba a decir muy jovencillo, Yo 16, tenía 17, 17 y yo sí. te veía a ti como un señor mayor, que es como lo que siempre te he visto. He intentado ponerme a tu altura, pero no me daba la vida. Tú iba envejeciendo yo también, fíjate. Que no sé la primera vez que nos veríamos, pero recuerdo que en un fanzine que teníamos cuando teníamos 16, 17 años, en Octopus, creo que me dijeron, tenemos un artículo de Antonio Altarriba que nos ha hecho. Y, y decíamos, Claro. tenemos, Ya ya es, entonces era caché y todavía sí, ya no era tenía el caché, por Premio lo Nacional del Cómic. O sea nos que- faltaban No, unas no, décadas, no, no, pero ya no. nos parecía como el mejor. sí. Yo me Y te lo acuerdo. ilustré yo, por cierto. Ah, sí, es verdad, es verdad. Y luego yo me acuerdo de un viaje a Angulema que hicimos siendo tú, pues igual tendrías esos 17 o 18 años, no sería mucho después. ¿Te acuerdas que fuimos un viaje Hicimos juntos? varios, 2 o 3, Sí, sí. 2 o 3 juntos, sí, eso es. Pero juntos quiere decir durmiendo en la misma casa y todo. Sí, 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 ¿Habéis visto? efectivamente. Esto es como las familias cuando se juntan en Navidad. Que Pues sí, se es un empiezan poco a ir. Por, ¿No te por sacar el acuerdas? tema, ¿ves? Por sacar el tema de la familia nos sí. ha salido esto. Sí, somos primos segundos, por ejemplo. Un poco primos sí que somos. Sí. Bueno, también, claro, como digo, joder, vale, los dos están aquí para hablar de la familia. Ya he dicho que Antonio, pues con el ala rota y el arte de volar son libros sobre la familia. Y Mauro no es que tenga la familia, no sea uno de los focos de su creación, pero tiene un libro que a mí siempre me ha parecido magnífico, que es Los Domingos, que publicó de Ponent hace, no sé, Sí, que 15 está. años. Sí, 2000 y Lo digo poco. así a lo loco. Que está también muy centrado en la familia, pero es curioso que en el caso de Antonio, cuando abordó la familia, es sus cómics más populares y más vendidos, y yo cuando lo abordé es el que menos he vendido. Los Domingos es mi cómic menos conocido, ¿no? Lo sé, me da Nunca mucha se ha pena. reeditado, además. Había de hecho un proyecto para hacer los lunes. Eso seguimos, sí. O sea, porque en realidad mi proyecto original era hacer toda la semana. Entonces los domingos era recuerdos familiares de primera infancia, o sea, hasta que aprendes a leer, poco más, ¿no? Y luego los lunes seguía con la adolescencia, pero vendí tan poco de los domingos Ya. que tengo el proyecto de los lunes, ¿no? A los domingos, a los sábados no sé cuándo llegaré, ¿no? Bueno, también eso. Estuve mirando un poco qué cosas podían uniros, ¿no? Que podíais tener en común. Y lo que está claro es que tenéis en común que os conocéis desde hace 40 años. Y cuando os he visto aquí hablando, digo, pues, no sé para qué he mirado nada porque no tiene ningún sentido. Pero sí que es verdad que la gente no nos suele asociar porque Parecéis Antonio es generaciones muy catedrático, distintas. Sí, más serio, Sí. habla de cómic más, más sentimental, y a mí me consideran como un gamberro que hablo. Y entonces normalmente desde fuera no nos ven estamos asociar, ¿no? muy distantes en categoría naturalmente. Pero luego, claro, hemos vivido en Vitoria mucho tiempo. O sea, nos conocemos de todo. sí. Eso es. Y los dos sois de provincias, ¿no? Sí, Sí. Eso es una cosa que yo con el tiempo he Bueno, apreciado. él se ha capitalizado, Mauro que es lo contrario sí. de lo que ha hecho Alberto, que, Sí. que se ha provincializado. Sí, sí. Y mucho mejor ahora. Bueno, bueno, una de las experiencias que tenía aquí era un poco curiosa, que los dos habéis tenido experiencias como Religiosas. malas con los religiosos, con los curas y las Ah. monjas, ¿no? Sí. Los dos sois un poco comecuras al final. Bueno, yo no tan malas, o igual es que quizás la memoria hace que las cosas peores las recuerdes más vagamente. Pero igual lo dices por anécdotas que cuento. Anécdotas que aparecen los lunes sobre en las los monjas. domingos. Perdona, sí. Sí, pero bueno, hay algunas cosas que se te quedan, pero a mí en la época, comparando con las que habían vivido otras personas de Claro. mi época, me parecen anécdotas chorras, ¿no? A mí no me tocaron ni nada, vamos. Bueno, tampoco es lo mismo que te toquen las monjas que los curas. O sea, que eso también Bueno, tiene porque tú no su- conociste a Sor Esperanza y su verruga con 4 pelos en la nariz, ¿no? Bueno, no sigas, Mauro, por favor. Pero bueno, hay una cosa muy curiosa que
releyendo vuestros libros y tal, me di cuenta y dije, ya está, ya sé que les une. Sí. No, Antonio, tu padre se llamaba Antonio. Mi padre se llamaba Antonio. Mauro, tu padre. También era muy camuecuras, eso ya me viene de... mi padre era anarquista de la CNT y todo esto, y lo que... una de las bromas que más hacíamos, cuando yo le llamaba y le decía, ven papá, ven, que sale un personaje... Y cuando salía el papá, ¿no? Entonces... ¡ah! Y yo, el primer recuerdo que tengo de mi padre, porque claro, yo a veces he dicho que soy hijo de un anarquista y de una monja, porque mi madre era muy de misa diaria, ¿no? Y mi padre, pues bueno, a mí lo que me chocaba era que yo entraba en la iglesia con mi madre, mi padre se quedaba fuera y durante un tiempo estuve muy preocupado porque, claro, yo lo que oía en la iglesia es que mi padre iba a ir al infierno, porque ni confesaba, ni comulgaba, ni entraba en la iglesia y me tenía muy preocupado. Luego ya me pasé a su bando. Sí. Sí, bueno, es una evolución bastante habitual y lógica. Y tú, Mauro, también vienes de una saga de Mauros. Una Sí, saga de que hecho mi abuelo continúa. también se llamaba Mauro. Ah, No, leyendo La Patrulla X, que el ángel se llama no sé qué, Warrington III, tercero, sí. decidí llamarme Mauro Entiralgo III, pero ya había firmado varias cosas y creo que eso ya no iba a colar. Me gustaba mucho lo del 3, Sí. ¿no? Pero sí hay... Mi padre y mi abuelo se llaman igual que yo. Yo por suerte no tengo hijos porque mi bisabuelo y mi padre se llaman Gregorio. O sea, que hoy en día ya Bueno, estaría... en realidad mi padre no se llamaba Mauro, se llamaba Mauro Valentino Enrique. Hostia. Porque había una Joder. tradición en la familia que tenían que llamarse el primer nombre el de tu padre, el segundo el de tu abuelo y el tercero el de tu padrino. Pero Sí. cuando llegó a mí me iba a llamar Mauro Ramón. Y entonces decidieron que no quedaba bien, ¿no? Bueno, pues un poquito por empezar aquí con las cuestiones relacionadas ya con el Con la cómic familia. y con la familia. Sí. Es un poco, yo por ejemplo sí tengo mi experiencia personal, es que a mí los cómics me llegaron a través de mi familia, ¿no? El hermano de mi madre y mi madre fueron los que leían cómics y no voy a decir que me los metieron por los ojos, pero prácticamente. ¿Vosotros tenéis alguna experiencia parecida en la familia? ¿Un familiar o alguien Sí, que os...? sí, de hecho mi padre, esto me he dado cuenta con el tiempo, ¿no? Porque siempre crees, bueno, a todo el mundo le pasa, que creen que eres distinto de tu madre o de tu padre y luego te vas dando cuenta que tienes cada vez cosas más parecidas. Sí. Y A yo creía veces que lo las de más- lo de las los que más cómics... te molestaban de tus padres, las ves que Las que más te molestan son las que más te joden y las que más tarde te das cuenta. Pero Sí. los cómics, en realidad, mi familia dice, no, porque a Maurito le empezaron a gustar. No, mi padre siempre me decía que compraba El Aventurero y me daba una chapa terrible con que compraba El Aventurero y que su madre se los había tirado. Eso se repite siempre. Sí, las Cuando- madres tirándote veos es Cuando fue a la mili, pero mi clásico. padre me contaba página por página. Me decía, El Aventurero. En primera página, Flash Gordon. Segunda, Mandrake. Tercera, Mickey Mouse. Cuarta. Y me acuerdo que cuando salió el Flash Gordon de Burulán dije, esto es lo que dices tú, papá. Lo de la segunda página, lo de la primera página del Aventurero. Y ya dijo, sí, te lo tengo que comprar. Y ya le convencí. Pero a mí Flash Gordon me sonaba antes, o varios personajes, pero Flash Gordon en concreto, de habérselo oído comentar a mi padre, que de haberlo leído, ¿no? Yo tengo el recuerdo de mi padre, es quizá uno de los recuerdos más antiguos que tengo, porque yo ni siquiera sabía leer. Mi padre leyéndome el Pumbi. Ah, a mí también me leía mi madre el Pumbi. No me diga, oiga. El mío. Igual- Pero igual- también igual sin somos saber más que leer. primos. Sin saber leer. Que mi madre siempre decía que cuando se saltaba algún globo yo decía, no has leído este. Claro. Y era exactamente el Pumbi. El Pero Pumbi, en tu el época también tenías el Pumbi. Sí, claro, el Pumbi. De Sanchís. Sí, salió, yo creo, pues eso, cuando yo tenía, me parece que es del 54 o una cosa así. Sí, tan antiguo. Y ya, bueno, yo ya entonces ya tenía, ya llevaba pantalones largos. ¿Y vuestra familia ha tenido alguna relevancia o ha participado de alguna manera en el hecho de que os dediquéis al cómic? Digo, de alguna manera positiva o negativa. ¿Os ha alentado o al revés os ha dicho, oh, hijo mío, esto no es serio? No,
Bueno, mi madre, aparte de lo de tirarme los tebeos, efectivamente, que en cuanto me fui de casa y todo esto, una de las veces que volví, oye, ¿y la maleta esa de cartón donde tenía yo todo? Todo eso, ya, pues sí, eso no hacía más que acumular polvo, no sé qué. No, no, aparte de de ese recuerdo que os cuento de mi padre leyendo el Pumbi y algún otro tebeo de pequeño, no, ya digamos que, bueno, yo es que pertenezco a una generación, yo creo un poco afortunada. Yo nací en el 52, que, es decir, llegué a la edad de leer en un momento en el que el tebeo, fundamentalmente orientado para los chavales, pues estaba muy bien, porque teníamos no solo el Pumbi, el Pulgarcito, el Jaimito, el Capitán Trueno, el Jabato, el Guerrero del Antifaz, todo, estábamos muy bien servidos. Cuando ya llegué a los 20, fue cuando empezaron ya en los años 70 a hacerse un cómic como más adulto, más contestatario, más autoral, más esto. Y luego ya con la madurez, finales del 20, principios del 21, es cuando empieza ya la novela gráfica, que es ya también como un poco un- una versión un poco Como del 2021, ahí te has liado con los... finales del tus 20, años. de finales del 20 Del siglo, del siglo claro. XX y principios del siglo XXI, que es cuando empieza la novela Sí, sí, sí. gráfica. 90, Entonces, eso. yo creo que me ha ido acompañando muy bien las publicaciones y la evolución del medio, me ha ido acompañando muy bien siempre tenía, digamos, a La mano edad la edad que que convenía tenía el medio, ¿no? que tenía el medio y los Que productos era que un podía. poco Sí. lo que hizo Pilote, la revista francesa, que Exactamente, crecía, crecía con sus lectores, crecía sí, con sus lectores la exactamente. profundidad que Sí, tenía, ¿no? sí, sí. Y tú, Mauro, un poco habrás vivido también eso, con un poco de retraso respecto a Antonio, pero un Claro, poco sí, con un ¿no? poco de retraso. Sí, pero, Iba con intención, te la he dejado ahí. pero sí, respecto a lo que decías, que si mis padres me alentaban o no, sí que tiene que ver un poco, porque sí que me han dejado un poco, no lo que quiera, pero sí decían pues las dos cosas que se decían en el momento, ¿no? Tú sácate un titulín y luego ya harás lo que quieras. Y ya hubo un momento, me he acordado, que mi madre una vez me dijo, bueno, como ya vemos que estudiar algo en serio, ¿no? Y te gusta esto de los dibujines y tal, y también la música, si quieres te dejo dinero y pones una tienda de discos, porque eran como las dos cosas que le veía que me gustaban, ¿no? Y entonces dijo, como de los cómics no vas a poder No. vivir, te puedo ayudar para poner una tienda de discos. Afortunadamente no le hice ni caso, Sí. porque ahora mismo sería un desastre con una tienda de vinilos, ¿no? Pero sí que tenían esta voluntad de, dentro de que creían que iba a acabar en la calle pidiendo dinero, dejarme hacer un poco lo que quisiera, ¿no? Pues me decían, acaba Bellas Artes, que no la acabé, yo qué sé, pero sí que les hice caso cuando me decían, fórmate más. No sé. Oye, ¿y cómo es eso cuando eres autor, comprobar esa deriva del medio del cómic, digamos, no sé si hacia la adultez o en qué dirección, ¿no? Hablábamos de que antes los Yo cómics creo eran que muy igual es una infantiles. reflexión a posteriori, ¿no? Porque que en el momento no ves No, que está evolucionando no, tanto, ¿no? no, yo he caído, pues, bueno, pues escribiendo un artículo precisamente que estoy preparando, digo, bueno, pues si es que, fíjate, comparando un poco mi trayectoria con mis lecturas, ¿no? Pues la verdad es que siempre he tenido un buen acompañamiento de tebeos, ¿no? Y entonces, en el momento no eres consciente, eres feliz simplemente porque tienes, pues bueno, yo creo que tan feliz como te hacían los tebeos, claro, es una época donde yo creo que se disfruta de las lecturas con mayor intensidad cuando eres un chaval o como mucho un preadolescente, ¿no? Que estás totalmente identificado, ¿no? Yo recuerdo que no solamente era
el placer de la lectura, sino como sobre todo los tebeos de aventuras, que ya a partir de un cierto momento eran los que más me gustaban, eran en plan folletín de continuará, los leíamos en grupo. Por ejemplo, el Capitán Trueno a Zaragoza, que era yo donde vivía yo, llegaba los martes, ¿no? Y éramos un grupo de 4 chavales que íbamos al kiosco al lado del instituto a comprarnos el Capitán Trueno. Y claro, pues como ya sabéis, siempre termina en lo más interesante. Entonces, yo creo que ahora, con una cierta perspectiva, lo que creo que tuvo mayor efecto es lo que imaginábamos, la continuación pasar, ¿no? que imaginábamos. Ay, ¿cómo va a salir de esta? Porque lo tiene muy mal, está rodeado, está en un pozo que no puede salir, están las fieras, los cocodrilos, lo que sea que le acechan, y además el malo está arriba, no tiene escapatoria, no sé qué. Sí, pero entonces ahora vendrá Goliat y no sé qué, y no sé cuánto. Y luego siempre decepcionaba más la salida, porque Sí, la salida era tramposa, que veías totalmente. que tenía un precipicio enorme que no podía saltar y de repente saltaba y en el capítulo siguiente resulta que no estaba al lado Exactamente. la piedra y dices, no que era así. quedaba por debajo. Nosotros habíamos hecho unos guiones, unas previsiones de guión mucho más espectaculares. Luego resultaba que al final estaban 200 tirando flechas y no sé, pues se echaba a un lado y fallaban todas, no sé qué, una tontería de continuación, sí. Es curioso que yo también hacía un poco esto, no con los de Continuará, pero es verdad que en clase yo, por ejemplo, era de la Patrulla X, entonces llevaba Patrulla X, y me acuerdo que a Juria llevaba La Masa, había otro que llevaba Vengadores, siempre los leía como un poco ajenos, porque yo no era de los Vengadores, no me gustaba que se llamaran los Vengadores de entrada, porque me parecía como un poco hijo de puta, ¿no? ¿Cómo que se vengan? Si son personas buenas, no tienen que vengarse, ¿no? Pero sí había ese intercambio, porque era imposible que que nos llegara para comprar todos los TVOs, ¿no? Y sí que es curioso esto que dices de la evolución de los cómics respecto a nuestra edad, aunque yo llegué un poco más tarde, porque igual si los cómics no se hubieran hecho más adultos, igual los hubiera abandonado, porque cuando ya tenía Sí, 15 años, sí. de repente ya salía gente desnuda. Entonces dice, te acompaña a los intereses de la edad. Porque si hubiera seguido con el Capitán Trueno igual a los 20 digo, dejo esta pelmada. Sí. Y, Hombre, si gris. bueno, hay el nuevo Capitán Trueno, ¿no? Que por fin follan, sí, Sí, tal, sí, pero efectivamente. ya llegó una época que no me apetecía nada de eso, ¿no? Sí, yo recuerdo que también, igual con 15 o 16 años, vendí todos mis TVOs de superhéroes para comprar los de Tuten, los También, CIMOC, también los vendí cómics yo, internacionales porque y tal. te daban Y un poco luego me vergüenza, arrepentí, pero yo también, porque te daban un poco vergüenza. Tengo tantos superhéroes, como venga alguien que sepa de cómics de verdad y vea sí. estas mierdas, los voy a vender. Como venga Alta Arriba, que Como escribe venga, artículos Como serios. venga hasta arriba. como venga alta arriba, me va a reñir. Que Sí, Alta Arriba ya está en tertulias y tal. Yo me acuerdo que os Claro, veía ya ahí a los de hablando, los fanzines que colaborábamos. hablando del arte secuencial, Claro, sí, leía tus que escritos de claro, arte claro. secuencial y digo, ¿qué ha dicho? Ahora, también es verdad que hay partes de tu historia relacionada con los cómics que también tienes tu etapa gamberra, porque yo recuerdo de Sí, chaval, cuando hacíais ese fanzine en Zaragoza, el Bustrófedon, sí, ya teníais un nombre muy sí, intelectual, sí. que sin embargo, por hacer una gamberrada, os condenaron y te quitaron Sí, el derecho al voto, ¿no? sí, 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 ah, eso sí, yo no lo sí. conocía, Y por eso, favor. Ah, pues sí, cuenta eso, estuvimos a punto. Bueno, y de sí, ir a la cárcel. es que claro, cometimos algo que en Zaragoza no se puede hacer. Nos metimos con la Virgen del Pilar. No. Entonces, es que eso era, no calculamos el alcance que eso podía. Claro, Y pero yo entonces, desde mi punto de vista que veía, estos son muy intelectuales y tal, dicen ah, arte no, 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 secuencial y de no. repente, que les han condenado por meterse a la Virgen del Pilar, son de los míos. Sí, sí, hubo uno que bueno, en una alegoría que es así como muy fácil, pues pintó a la Virgen del Pilar con un par de tetas y de una teta estaba chupando pues un policía y de otra uno con pinta de capitalista, ¿no? No sé, estábamos hablando, os estoy hablando del 77 o el 78. Recuerdo que estaba
porque estuvimos a punto de ir a la cárcel iba a decir esa tontería, pues sí, esa tontería, pero era escarnio a la religión católica, lo de lo que Que estábamos sigue acusando. existiendo el delito, eso es curioso. Sigue hombre, lo de escarnio está bien, ¿no? Es una y entonces ya parecía que íbamos a ir, incluso pues había gente como ejemplo Luis Rollo decía, bueno, pues a mí al fin y al cabo me paso el día en el tablero, pues estar en casa o en una celda tampoco me cambiará mucho. Se llevaba ya todos los trastos de dibujo, pensando que allí en Torrero, en la cárcel de Zaragoza, pues iba a poder trabajar, pues iba a seguir su ritmo de trabajo y de publicaciones. Y en el último momento llegó un indulto de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que era entonces ministro de Justicia. Sí, Fernández Ordóñez era, sí, sí, sí. Y ya no tuvimos. Pero No se tuvimos que. indultaron, pero al indulto, sin embargo, sí no te quitaba lo de el derecho pasivo, o como se No llame, sé derecho al porque. voto te da igual porque tú tampoco votabas. No me enteré. Luego, cuando alguna vez me he acercado a las urnas y todo eso, no me han sacado para nada ningún antecedente, ni el No, dossier, pero ni digo en el nada. momento sería, En o el sea, momento, un en año, el yo qué sé. momento sí, supongo, y entonces pues que yo ya estaba trabajando, incluso yo habría tenido inhabilitación O funcionario, como funcionario claro. para dar clases y todo eso no habría podido, había que ser ejemplares. Hombre, yo creo que por lo menos el Ahora premio que se habla tanto nacional de habría ejemplaridad. convalidado igual, ¿no? O sea, también te lo da el Vaya, Estado y tal, y habría hecho un poco de... Fernández Ordóñez de UCD era, ¿no? Era de UCD, sí, era con Suárez en el gobierno. Si eran esos años, no recuerdo si era el 77 o el 78. La Constitución la votamos el 78, ¿no? Me parece que. Los de tu edad. ¿Eh? Yo no voté. Ah, te das cuenta como hay un fondo de crueldad ahí ahí, hurgar en la llaga, ¿no? Y qué, no sé, ¿qué me contáis de como de la familia sobrevenida, ¿no? La familia de... Me da risa decirlo, la familia del cómic. ¿Qué me decís? Porque puede ser una familia Creía que igual que ibas a las... hablar de los amigos, pero la familia del... Un A poco mí eso me como... ha recordado cuando los tebeos de aquella época de los 70 y tal, no sé si os acordáis del Chito, que decía amigo lector, luego decía bienvenido a la familia del cómic, y también era muy de Tuitán, De nunca, De Tolkien, Tutain, nunca he sí. sabido decirlo, to time. que también decía, Sí, sí, sí. hemos hecho un festival de cómic para la familia del Sí, cómic. sí, sí, sí. No sé qué contarte de la familia del O sea, supongo que es igual de buena y mala que la familia real, ¿no? Que está el cuñado que viene a cenar, Hombre, está la tía que no la soporta así que no familia quieres real ver. es muy mala, ¿eh? Tanto, no sé si llegamos a tanto en lo del cómic, Pero ¿no? también lo de la familia del cómic tenía más sentido cuando éramos muy poquitos. Y entonces llegabas a un festival y había que cenar sí o sí con 8, 6 de los cuales te caían muy mal. Pero con el tiempo, claro, como ha venido mucha más gente a la profesión y tal, en realidad tú lo sabes, llegas a un festival o lo que sea y se hacen sus grupitos y cada uno acaba en realidad con sus amigos de verdad, sean o no sean del cómic. Con lo que yo no creo mucho que hoy haya la familia del cómic. Sí que hay gente que te has ido encontrando en distintos Sí, festivales, pero no sí, mantienes un nexo con alguien que te has visto 3 veces en un festival de cómic, que sí que lo podías hacer en los 80. Porque si te habías encontrado con alguien, ya te tenía que mandar su fanzine, le tenías que mandar ahí unos sellos, yo qué sé. Tú además, Mauro, siempre eres de tener muchas cositas, de regalar a la gente y tal. He hecho un fancinito, he hecho no sé qué. Sí, pero igual crees que soy yo porque me gustaban esas cosas y tal, pero en aquel momento era todo el mundo, ¿eh? sí, O sea, los que hacíamos fanzines todo el día estabas en correos, más que en ningún otro sitio, sí. más que en los bares. Mandando a los amigos, regalando, todo eso, sí. Bueno, ha aumentado, sí, es verdad que somos más,
Eh, todavía sigue siendo un pequeño mundillo, yo creo, en el que más o menos nos conocemos casi todos. Es verdad lo que dice Mauro, que unos te caen mejor, otros te caen peor. En algunos festivales te los pasas pues evitando un poco algunos que no tienes. Joder, me va a tocar cenar al lado de. Pero No, bueno, no, como en no. la cena de Navidad, cuando hay mucha gente, ¿no? Que no me También, toque al lado del tío tal que se también. agarra unas mangas que me O- va a dar una chapa, o en pues las parece. bodas, banquetes, comuniones, todo ese tipo. Sí, tiene un poco de ritual familiar, porque también en los festivales, como además se trata, que eso es una de las cosas que a mí, cuando ya empiezas a tener, venga, lo voy a reconocer, empiezas a ser ya un viejo gruñón, ¿no? Y entonces eso ya de que te junten con 30 o 40 en una gran mesa donde todo el mundo se empieza a gritar, y claro, la sordera me va progresando, os lo voy a contar ya todo. Y entonces eso crea un ruido que fundamentalmente pues no escuchas a nadie y te gustaría quizá tener una familia un poquitín más pequeñita, más reducida, pero sí se funciona un poco así en cada festival, ¿no? Todos juntos, te levantas y desayunas y todos Bueno, juntos. ahora que dices esto de que te juntan, a mí en un festival, que no voy a decir cuál para no hablar mal, Sí. nos dijeron, como sois seis, los invitados os hemos puesto en 3 habitaciones. Y me tocó con Javier Rodríguez y digo, vale, es amigo mío, pero Ah, vosotros creéis, si fuera un congreso de neurocirujanos, los meteríais de 2 a 2 en la misma habitación. No, pero como sois todos del cómic, que no sé si quería decir, sois de la misma familia o como sois unos mierdas, os da igual. Pero hicimos muchas risas en ese festival. Y luego digo, a Javi le conozco, pero de repente me dicen, te ha tocado con un señor que hace cómics en Guadalajara. Y yo, ¿cómo voy a dormir en la misma habitación con este señor, no? hombre, ves, a mí eso no me ha No tocado. te ha llegado. Pues no Lo que sí vayas me ha, a... No lo lo que digo. sí me ha tocado, vale, Dilo. lo que sí me ha tocado es a algún compañero de olvidadizo de que se dejó, se olvidó la llave y entonces le tuve que dar cobijo. Llegamos a las dos, No había recepción y tuviste que darle... y Eso le, serían... Esas cosas siempre pasaban en Angulema, ¿no? no, mira, era en un pueblito del Pirineo, que estábamos en un albergue que era muy bonito y todo eso, pero donde te dejaban la llave de la puerta, que era un pedazo de llave así enorme, en un sitio por si llegabas tarde para abrir, y claro, ya no podías acceder si te habías olvidado la llave en conserjería, lo que servía de conserjería, no podías acceder. Y entonces pues se trataba de que tenía dos opciones: o dejarle ahí en la noche pirenaica, Pero era en alguien el que conocías. ¿eh? Keiko, has dicho. A que le Ah, pero conocía, ya le conocías. ya le conocía, Igual a partir de ahí fue, empezasteis a hacer fue, cómics eh, juntos. no, no, pero fue un giro muy importante la historia. Bueno, ya yo creo que podemos empezar a hablar a lo mejor de vuestros libros, tebeos, como los llamábamos, creo que los tres en nuestros tiempos. Si quieres, Antonio, empezar a contarnos un poco sobre la rota y el arte de volar. Por el arte de volar, además, pues no sé, hay como una aparición estelar de Logroño, ¿no? Sí, Aparece el sí, sale, No en un buen estelar, momento, pero... exacto, el puente sale, de sale, hierro. sale Logroño, Y sale hay Logroño. cierta relación, digamos, que hay el punto de partida está en Lardero, digamos, ¿no? Sí, sí, Del de libro. hecho, claro, en el arte de volar cuento la historia de mi padre, eh, y mi padre terminó aquí, en la residencia del Ardero. Mis padres, por empezar a contaros un poco de historia familiar, muy tardíamente, pues ya con 70 y tantos años, se separaron. Soy hijo único, y yo creo que, bueno, pues el hecho de que yo me fuera, eh,
invertían mucho, yo creo que afectivamente en mi educación y todo eso, y era un factor de unión entre ellos, ¿no? La jubilación de mi padre, el hecho de tenerse que soportar cara a cara durante ya, pues, bueno, con mi padre jubilado y todo esto, se separaron y me encontré con que, claro, que tenía que llevar a mi madre a una residencia y a mi padre a otra. Y aquí en la residencia del Ardero fue donde mi padre terminó los días de una manera muy dramática. Es así como empieza el libro, porque mi padre se suicidó en esa residencia, y fue precisamente ese acontecimiento, pues, que yo viví de manera muy penosa, para mí. Yo estaba muy unido con mi padre, y para mí fue un golpe muy fuerte. Y yo creo que ahora, con una cierta perspectiva, yo entonces pensaba que era un libro que lo hacía por mi padre, eh, bueno, porque pensaba que realmente, como un derrotado, un perdedor de la guerra, y luego él se consideraba en muchas cosas, hasta desde un punto de vista familiar, porque mi padre, yo creo que al final le hubiera gustado mantener algún tipo de relación con mi madre, pero mi madre en ese sentido fue tajante y no quiso volverle a ver más, ¿no? Entonces, ideológicamente, políticamente, intentó montar un negocio de galletas y uno de los socios se fugó con la pasta. Tenía la impresión de que todo le había salido mal, y eso, pues, al final de una vida, pues, pesa mucho, ¿no? Y yo creo que ese balance fue el que le llevó a tener ese desenlace, y fue lo que me llevó a... Yo pensaba que era un poco, pues, por recuperar el nombre de mi padre, por contar la historia de tantos españoles anónimos como él, porque como derrotado, como exiliado durante 12 años que estuvo exiliado, pues eran los españoles que no existían, no se hablaba de ellos. Pero en realidad, luego, con una cierta perspectiva, me he dado cuenta de que casi fue como una especie de ejercicio de terapia para que yo saliera un poco de eso. O sea que sí, Logroño tiene un papel decisivo en ese comienzo de la crónica familiar. Y ya, pues, mi madre, que había muerto antes de mi padre, pero que yo seguía hablando con ella porque mi madre era muy habladora, pues empezó a quejarse de que, claro, a tu padre todo, y yo qué, y no sé qué, y no sé cuánto. No, la verdad es que no le había hecho un buen retrato en el arte de volar. Aparecía como un personaje secundario que simplemente rezaba y se ocupaba de la casa, y mi madre merecía mucho más que esto, y ya completé la saga familiar, porque es una familia pequeñita, éramos tres, y además yo en realidad puedo hablar poco de familias, porque mi padre, si los que hayáis leído los libros, veréis que tanto mi padre como mi madre tuvieron muy malas relaciones familiares. Mi padre mi padre se fue de casa, se fue de la casa familiar, porque tenía unos hermanos y un padre que eran un horror, ¿no? Y de hecho nunca se reconciliaron. En el pueblo de mi padre, que está a 20 kilómetros de Zaragoza, como mi padre juró, como estudiábamos, Aníbal juró y eterno a los romanos, ¿no? Pues mi padre juró que no volvería al pueblo y no volvió, no volvió. Entonces yo no, los primos, los sobrinos, no he tenido. Y mi madre, pues, también tuvo una familia. La relación, tenía un padre que a la madre la pierde en el parto, porque cuando ella nace, mi abuela muere en el parto, y mi abuelo, por lo que se ve, pues era también un hombre muy brutal,
y según decía mi tío Lorenzo, un hombre alcohólico y todo eso. Es decir, que yo los antecedentes familiares que tengo, aparte de tener poca familia, es que lo de la familia es un infierno. Luego los tebeos me congraciaron con esto, porque la familia Ulises, la familia Claro. Trapizuda, la familia Churumbel, la, Cebolleta. la familia Cebolleta. La familia es un tema muy de Sí. tebeo. Y Antonio, y entiendo que la realización de estos guiones, bueno, los escribirías y aparte Kim te iba mandando cosas y tal, se alargaría bastante en el tiempo y tú Sí, harías también un poco una investigación en tu entorno sí, para conocer mejor la historia de tus padres y tal. sí, Y eso te cambió un poquito el concepto que sí, tenías de ellos, sí, de la sí. familia, de la relación. No el de mi padre, porque con mi padre tenía una relación muy estrecha y de hecho en los últimos años que como os he contado, pues sufría una depresión severa, yo era su único confidente, porque íbamos a los psiquiatras, a los psicólogos y todo eso, o no les hablaba o les mentía. Les decía que estaba bien y que no pensaba en suicidarse ni nada de eso, se les mentía descaradamente y con quien hablaba era conmigo. Y entonces me contaba incluso cosas que un padre no suele contar a un hijo, ¿no? Pues yo qué sé, pues sus amoríos, sus novias, las que tuvo de soltero y las que tuvo de casado también. O sea que era una relación en ese sentido muy cómplice, ¿no? Sin embargo, mi madre, que en un principio debía de ser una mujer más transparente porque, bueno, no tenía ese pasado político, esa vida un poco subversiva, un poco escondida, pues el tiempo que pasó en España bajo Franco, pues siempre con cuidado, hablando, cuchicheando con algunos amigos republicanos con los que se veían, como, pero con precauciones y todo eso, ¿no? Pues de mi madre sabía muy poco porque yo creo que las mujeres de aquella época contaban muy poco, no porque quisieran esconder nada de ellas, sino porque consideraban que lo que ellas hacían pues no tenía ninguna relevancia, ¿no? Así como los padres sí que eran muy contadores de batallitas, las mujeres no y sobre mi madre tuve que investigar bastante. Y sí que me sirvió porque entendí mejor su manera de ser, su carácter religioso, su comportamiento religioso, lo que suponía para ella una mujer que había tenido una vida tan dura, el tener una especie de refugio en el que mm, sentirse acogida, sentirse incluso hija, porque la iglesia proyecta imágenes muy paternales y muy maternales, ¿no? Entonces, ella que había perdido a su madre en el momento de nacer, ¿no? Pues entiendo que pues la Santa Madre Iglesia Claro. funcionara para ella un poco como un lugar de acogida y terminé el libro de mi madre entendiéndola mejor y queriéndola más. Sí, Oye, y tengo curiosidad por el hecho de que, bueno, lo que da título al libro, ¿no? De La Rota, de que tu madre tuviera un brazo como dañado de sí. siempre y tal. ¿Es una metáfora o es No, no, real no, que no. no os disteis cuenta además hasta que No, era no, muy, muy, muy mayor? es tan real como aparentemente increíble, ¿no? Y es por eso por lo que en este caso, en los contratos que hacemos siempre nos representa un agente francés, es el que nos lleva los derechos y tiene como condición establecida que en el epílogo de ese libro aparezcan fotografías de mi madre en distintos momentos de su vida para que se vea que realmente siempre está así con el brazo, ¿no? Eh, mm, yo me di cuenta de que mi madre tenía el brazo plegado y no lo podía ni estirar ni apartar. Tenía el brazo así cuando estaba ya en el lecho de muerte y tenía el brazo derecho pues ya todo amoratado de las transfusiones, de los goteros, de todo eso, y se me ocurrió a mí preguntarle a la enfermera, digo, oiga, ¿y por qué no le pone el gotero
en el otro brazo, que este lo tiene ya hecho polvo de moratones, y la enfermera se me queda así mirando y dice, pero señor, pero si su madre tiene el brazo plegado y no puede, no le podemos... Digo, ¿pero qué dice? Y yo le pregunté a mi madre, en ese, digo, oye, pero mamá, ¿qué te ha pasado en el brazo? Porque yo tenía 46 o 47 años, es decir, que a mi madre ya la tenía vista desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y no me había dado cuenta. Y lo único que conseguí sacarle es desde siempre, desde siempre. Claro, fui a mirar el álbum familiar, que en aquellas épocas era muy escaso, ¿no? Y efectivamente mi madre siempre estaba así, pero se las arreglaba, pues llevaba el bolso, llevaba, ¿no? En alguna ocasión, es decir, algo de fuerza sí que tenía, porque en una foto me sujeta a ella, estoy yo de Sí. pequeñín con ella y claro, y eso no fue lo más chocante. Entonces estaban separados cuando mi madre murió antes que mi padre, ¿no? Entonces cuando yo cuando vine aquí al Ardero a, a ver a mi padre y decirle, oye, papá, ¿tú sabías que mamá tenía el brazo así encogido y todo eso? No tenía ni idea tampoco, que eso aún tiene Bastante más impresionante. memoria. Habla mucho de los secretos y las cosas que hay en las familias. Bueno, habla eh, también, yo creo, de la mirada de los hombres de la también, época sobre las también. mujeres y de eso que ya más que metáfora es una realidad como un piano, es eso, lo de la invisibilidad de las mujeres. Habla también, yo creo que sobre todo del carácter de mi madre, que de una minusvalía supo superarla hasta tal punto de que nadie nos diéramos cuenta y eso que ella no era una mujer pues de campo, era una mujer de trabajo muy físico. Yo le he visto a ella hacer la colada a mano cuando era pequeño y todo eso, y en ningún momento eso le supuso para ella ningún obstáculo ni nada. Yo recuerdo, claro, luego pues me recuerdo que a veces de pequeño, en lugar de darme la mano, me hacía así, decía, Ilvana. Eso aparece en Ilvana, tu ¿no? libro. Para que la cogiera del brazo. Enebra, le diría a mi Enebra, madre también. Enebra, sí. Enebra, exactamente, eso es. ¿Eh? Bueno, Y bueno, o sea que no es una metáfora. Y claro, pues me pareció que habiendo escrito un libro sobre mi padre que se titulaba El arte de volar, ahí esta lesión de mi madre no venía muy bien para darle el título, El ala rota, en el sentido real y en el sentido metafórico de todas esas mujeres de esa generación que tuvieron el ala rota y que no podían realmente vivir si no era bajo los auspicios, la autoridad, la claro, tutela de un hombre, sí. fuera el padre, el marido, quien fuera. Y tú, Mauro, los domingos, porque es un libro, el concepto es muy distinto al de Antonio, ¿no? Que hay una serie de anécdotas importantes en su vida, relevantes, que necesita sacarse de dentro. Pero los domingos, además, me parece muy curioso que es un libro sobre la familia, pero que se cuenta desde la resaca de un domingo. O sea, el día que peor estás de la semana, te acuerdas de la familia, ¿no? Esa es una parte de verlo, pero también es porque los recuerdos de primera infancia se recuerdan como en una resaca recuerdas el día anterior, ¿no? O sea, deshilachados y con tendencia a que si alguien presente te cuenta la misma anécdota, creerle más a él que a tu propio recuerdo, ¿no? Y también es un libro que sirve un poco de terapia, pero más suave y además solo habla de anécdotas sucedidas cuando era muy pequeño, con lo que no sabes qué parte hay de real y cuál no. Pero sobre todo yo creo que es un libro sobre la narración, que siempre es una cosa que me interesa mucho, de las formas de narrar, y lo que se narra y el recuerdo, sobre todo, la memoria. Porque cuando lees libros de estos, de la historia oral del punk, no sé si lo habéis leído, que Sí. es uno de los primeros que salió de esos, a mí me hace mucha gracia cuando hablan, porque esa famosa imagen Digipop
que está cantando con toda la cabeza sangrando y hay distintas teorías. Uno dice, porque se pegó con... y te dice hasta el nombre del periodista con el que se pegó. Otro dice, porque se había chutado y se cayó contra una puerta. Otro, porque no sé qué, no sé cuántos. Y cuando ya llegas a la historia final, le preguntan a Yipub y dice, ¿por qué tienes? Y dice, no lo recuerdo. O sea, la central es no recordarlo. Entonces, yo cuento varias historias, pero aviso también que es como las he recordado yo, y tengo varias versiones de la misma historia, algunas que no sé si es que me las han contado o las he mezclado, y lo que sí sucede de la naturaleza de la narración, que es muy curioso, que una vez las fijas en un canon, que en este caso es el libro, yo a partir de que hice el libro, las historias son como las conté en ese libro, porque de algunas tenía varias versiones, y ya solo recuerdo la que recordé, la que seleccioné para el libro, pero sí que recuerdo que había algunas variaciones, ¿no? Con lo que es más sobre la memoria que sobre la familia en concreto. Lo que pasa es que como habla de una época en la que dependes mucho de la familia, pues sale mucho la familia, ¿no? Oye, y a nivel, digamos, narrativo, de estructura o de cómo plasmas, es, claro, obviamente muy distinto de cómo lo hace Antonio Kim en sus libros, que es, digamos, una narración clásica de cómic, con viñetas, con secuencial. Tú, sin embargo, son como unas estampas en las que además me ha parecido muy curioso que es un libro bastante sobre la familia y prácticamente no los sacas. Sales tu abuelo muy pequeñito o de espaldas y salen tus hermanas Pero en realidad, silueta solo. claro, porque habla un poco de esto del recuerdo difuso que tienes, ¿no? Aún así, esto sí que no lo pilló casi nadie, el formato que no sea cómic tradicional, ya que se trataba de un cómic que hablaba de la infancia, el formato aludía a los cómics, a los libros para niños, de grandes ilustraciones. Había diseñadores que me decían, pero estás loco, ¿cómo metes una tipografía de una fuente de 14 puntos? Y digo, joder, porque en los cuentos de niños siempre hay una fuente enorme, ¿no? Y quería recordar un poco a eso. Y alejarme un poco del cómic, aunque luego la forma de narrar, pues en esencia viene a ser un cómic, porque un cómic, los que no somos muy puristas, creemos que es contar historias con palabras y dibujos, sin más, ¿no? No estoy ni siquiera con esto de que tiene que haber una secuencia. Alta arriba te diría que sí. Bueno, Porque alta arriba lo llama narrativa secuencial. si tienes la bendición. Yo creo, de por alta ejemplo, que el arriba. humor gráfico es cómic. Que te dicen, no hay una secuencia. Sí que hay una secuencia. Porque eso alta arriba me diría que sí, porque en una misma imagen puede haber una secuencia. Exactamente. Se lee de izquierda a derecha. Sí, señor. Pero a ¿cómo se llamaba? El pesado de la historia de los cómics, ¿Quién? ¿Javier Coma? No, eso también era muy Rubén. pesado, no digo el americano, el de El Scott McCloud. Scott McCloud. Sí. Te dice que el humor gráfico no es porque no hay secuencia, pero sí que la hay. Hombre, de hecho está claro, si está mal contado una viñeta de humor gráfico, si no la puedes leer de izquierda a derecha o tal, No funciona. Es evidente. funciona, Vale, o sea aquí que- sí que estamos los tres. Está en muchas charlas que cuando saco este tema se interrumpe la charla y empezamos a discutir si el humor gráfico es o no cómic durante una hora, ¿no? Hombre, No, la familia es más... la familia lo primero. La vamos. familia lo primero. no sé, igual hay alguien en desacuerdo en la sala y le apetece... No le des oportunidad. Está un poco quemado ya el tema, ¿no? Y bueno, ya que, no sé, hablo de vosotros, seguro que podemos hablar más cosas, pero también me gustaría que hicierais algunas preguntas, porque no sé cuándo van a volver los dos por aquí por separado, seguro que sí, pero los dos juntos no, y hacen muy buena pareja cómica. O sea que yo No sé si- aprovecharía de vosotros para hacer alguna preguntilla. Bueno, igual a partir de ahora hacemos alguna tournée, ¿o qué? Tenemos otro bolo preparado. Sí, Miriam. curiosamente a finales de enero estamos en Vitoria y nos ha tocado juntos. Sí. Bueno, pero aquí es la Aquí no. primicia, ¿no? Aquí Vamos es a la primicia, aprovechar es un nuestro poco. debutamos como pareja cómica, debutamos aquí. Venga, por favor, hacerles alguna preguntilla. Por ahí hay alguien. Mira. No, porque tenemos casa los dos. Sí. De la familia, en mi caso. Sí, sí.
y yo de la familia mía que se me ha quedado en nada. Ya, unas cuantas macetas, tengo un poquito más. ¿Tienes mascota? No, No, no te pega. no, ni siquiera. Una preguntilla, por favor. Venga, que han hecho talleres con algunos de vosotros, seguro, sabéis un montón de cosas y tenéis un montón de dudas. Ya se lo hemos contado todo en los talleres, posiblemente. Pues no sé, chicos. Mira, tenía que apuntar las cosas que no. Por ejemplo, no sé. Vosotros, bueno, este es un festival sobre la familia, la narrativa y tal. ¿Vosotros en el cómic veis que en los últimos años, en las últimas épocas, haya como más interés o la gente está hablando más de la familia? ¿O antes también se hablaba, pero igual de otra manera? ¿Cómo lo Hubo veis un boom vosotros? de la autobiografía, Sí. que no sé situarlo, sería a finales de los 90 o así, Sí, finales de los 90, incluso principios del 2000, del 2000, todo eso, cuando... que fue tal boom que al final hizo que hubiera cierto rechazo hacia la autobiografía, porque se habían hecho tantas cosas que había alguien de 20 años que te contaba su vida amorosa y Sí, decías, igual no has vivido tanto como para contarlo. Y había, no sé, dibujantes que te contaban una noche de fiesta, que se habían emborrachado y eran 200 páginas. Y yo creo que eso al final creó un poco de pudor. De hecho, en el caso de lo que decías tú, la continuación de los domingos, que era los lunes, que la tengo ahí siempre a medias, no solo hizo efecto lo de que vendiera poco de los domingos, sino que este boom me hizo decir, igual no tengo que hablar tanto de mí, ¿no? Igual es... Y yo creo que ahora mismo sí que se lleva la no ficción, no solo en el cómic, sino en otros medios, pero no tanto la autobiografía personal, ¿no? Bueno, posiblemente tú que tienes más contacto con Francia y tal, igual sí. tienes una visión más amplia, pero a mí, por ejemplo, me llega al menos, vamos, ¿no? Como lector. Mira, lo que sí ha cambiado, yo creo, es bastante, lo decía un poco bromeando, los clásicos que leíamos en la infancia y en donde el grupo familiar se prestaba mucho bueno, pues a series, ¿no? Que eran todas muy divertidas, pero allí era un retrato, una caricatura de lo que era la familia, y la familia siempre era un desastre, porque todo, es decir, los niños eran insoportables porque eran traviesos, hacían todo tipo Pero en cuanto a series de humor, de dices, ¿no? series de Sí, humor, de la familia sí, desestructurada fue un tema central también durante una década o así. claro, y siempre, pues, por ejemplo, pues yo recuerdo, pues en la familia Cebolleta siempre era el padre, que no sé si se llamaba Aurelio, no me acuerdo cómo se llamaba, lo que buscaba era, ah, por fin, llegar a casa y la tranquilidad. Pero claro, la familia es un infierno, porque cuando no es el abuelo, hasta el loro, tenían un loro que era un pesado entonces no. Y yo creo que ahora lo que dice Mauro es cierto, que hubo un momento en donde salieron toda una serie que además luego se han convertido en clásicos, porque por ejemplo, pues no sé, Persépolis de Marian Satrapi, Bueno, se han convertido en clásicos los mejores, porque los también hubo mejores, sí, una enorme cantidad de estos que los hemos que olvidado. ya los hemos olvidado. Epiléptico también, es la historia del hermano del narrador, cómo le viene la epilepsia, las relaciones que tiene en la familia. También había un subgénero dentro de la familia que era las enfermedades. Uno era su hermano epiléptico, su madre no sé qué, todavía miles de Exactamente. años. O también estaba Alison Bechdel, por ejemplo, con lo de, bueno, pues que al mismo tiempo que contaba su tendencia o cómo descubre su homosexualidad, toda la familia está muy presente, ¿no? Por lo menos en el libro que escribió uno más, en el Fan Hong, en que él se centra más en el padre,
y luego en el otro no sé qué Sí, sobre creo mi que era madre. Eres mi madre, creo que se Es mi titula en madre, no sé qué, español o que algo se así. centra más, más en la madre. Y yo creo que ahora, cuando, pues, no sé, por ejemplo, en Todas estamos bien, por hablar de un título relativamente reciente en el que Ana Peñas, la autora, pues habla un poco de sus abuelas, Sí, ¿no? pero ya cambia el punto de vista porque no es tan personal, sino que No, lo abre a una cosa más social, más amplio. Habla de una generación sí, a partir de lo de su abuela, ¿no? efectivamente, efectivamente. Es decir, que sí, sí, ahora quizás se hable menos de estos temas, pero desde luego cuando se hablan se tratan de otra manera. Antes era yo creo que un pretexto, la familia era una fábrica de gags, ¿no? El abuelo pesado, la suegra insoportable, el solterón que Ricoberto Picaporte, solterón de mucho porte, Sí, de hecho, cuando salieron los Simpson, a todos nos parecía que era otra vez esto, ¿no? Que es sí, como todo esto que habíamos leído en Bruguera, luego le supieron dar la vuelta para que fuera más interesante, pero el planteamiento de los Simpson era algo ya visto. sí, Familia desestructurada, el niño gamberro, el padre borracho, o sea, lo de siempre. sí, 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 sí. Y la niña lista, o sea, era un poco lo de siempre, lo que pasa que luego No, ellos le supieron dar provecho. le dieron la vuelta. Y ahora Y aquí, luego también ha pasado que precisamente los Simpson, debido a su gran éxito, han absorbido que cualquier posibilidad de que plantees una familia ya te la van a comparar con los Simpson. sí, también es verdad, también es verdad. Y ahora en el mundo del TV o en el mundo del cómic, yo creo que si se aborda o las alusiones que se hacen a los ámbitos familiares, pues obedecen normalmente más a situaciones reales, no a un, digamos, un artificio humorístico para tener, pues eso, las travesuras de los niños, la tendencia al despilfarro de las mujeres, que era lo que Sí, todos los los tópicos. sufrimientos laborales del padre, la pesadez del abuelo, la suegra insoportable. Es decir, claro, tienes un ámbito, además de por lo menos 3 generaciones y cada uno con sus manías y todo esto, y ahora es un retrato más matizado, menos caricatural cuando aparece, yo creo. Sí, además también yo creo que se usa mucho para, o sea, hablar de la familia al final para hablar de uno De mismo, uno ¿no? mismo. Efectivamente, sí. Las utiliza un poquito como un medio y tal. Sí. ¿Tenéis alguna pregunta, amigos? Logroñeses, logroñesas. Sí. En realidad, con esto de las ficciones para todo el mundo, hubo un momento en la televisión que se pretendía eso. No sé si os acordáis, cualquier proyecto televisivo tenía que ser para todo el mundo, Sí, lo cual creaba monstruos como, por ejemplo, un médico de familia, en el cual había un niño gracioso haciendo chistes para los niños, pero es que luego los vecinos estaban haciendo chistes sexuales, no sé si os acordáis, diciendo unas barbaridades. Y luego a la vez hablaban de uno de mediana edad y al final el intento de hacer algo que llegue a todo el mundo no llegaba a nadie. Bueno, no sé qué O, decirte. o sí, o llegaba gente que se quedaba patidifusa con las burradas que se contaban en determinadas tramas. Y eso en la televisión española, que siempre ha pasado esto de que como había que llegar al máximo posible, hacían eso. Y ahora ha cambiado mucho con las nuevas plataformas audiovisuales, que lo que sucede es que lo que quieren es todo lo contrario. A ver quién elige un público más concreto, ¿no? Que digan, para gente que sean modelos checos que investiguen crímenes. Y cuando más rara sea la proposición de serie, más posibilidades tiene de que salga adelante el proyecto, ¿no? Con lo que creo que la ficción
familiar para todo el mundo creo que ha desaparecido, ¿no? Sí. No se me ocurre ahora mismo No. una serie que sea para todo el mundo. No. Es más, yo creo que incluso hasta se ha fragmentado más, podríamos decir, el tipo de público. No, yo no veo ahora en estos momentos eh, ninguna serie, no me viene a la Y cabeza ningún cómic que digamos, bueno, pues es que es eso, se decía así, ¿no? Para todos los públicos, no, para un público familiar, Y de hecho ¿no? ahora Que no pueda- el adjetivo familiar, que antes quería decir para toda la familia, Sí, ahora cuando se dice es un cómic familiar quiere decir que es para niños. sí. Normalmente no quiere decir que es para todo el mundo, ¿no? Bueno, esto que decías ahora, Mauro, de que cada vez está todo más cerrado y más dirigido a tal, me ha recordado mucho el ejemplo del manga, ¿no? De que un manga Bueno, de pasteleros, ya. un manga de panaderos, Sí, mangas, pero ya de o sea, es pasteleros ya que una juegan cosa... al béisbol por las Correcto. noches en un instituto. O sea, son cosas así. Y además hay varias series de eso, no Sí, solo sí, un sí. cómic, ¿no? Sí, sí, el manga lo tienen todo así, cubren todo el Sí, espectro de las peculiaridades personales y todas todas y las aún así franjas de logran edad. que le interese al que no le interesaban los panaderos, logran que te pique el gusanillo y que vayas ahí, ¿eh? Yo re- es Porque que dices, hostia, pero igual la masa madre, no sé. Claro, porque de repente te interesa algo muy específico. Yo recuerdo, pues no sé qué dibujante de Granada era, pero cuando empezaban los dibujantes españoles a presentar cosas a los japoneses, que no sé si acordáis que vinieron los de las Sí, editoriales y sí. tal, y que todavía aquí no había mucha gente que hacía estilo manga, pero no me acuerdo, había un dibujante japonés, digo japonés, granadino, que les presentó a los japoneses varias cosas de estilo manga, ¿no? Y todos decían, esto, pues claro, les vas a vender polos a los esquimales, ¿no? Y le dijeron, ¿y es otro que tienes aquí? Y dice, no, esto es para un fanzine que he traído que es de cómo cultivaba las zanahorias mi abuelo. Y dijo, eso nos interesa, ¿eh? ¿Qué son zanahorias? Tal. Y acabó publicando historias de su abuelo en el pueblo, cómo cultivaba cosas, pero a los japoneses les flipaba. ¿Cómo la zanahoria? Pero si la ponéis de una forma que no lo ponemos nosotros. Porque iban a la cosa muy específica, un cultivador de zanahorias en un pueblo de España. Los japoneses, bueno, eso es mejor que ciencia ficción. ¿Alguna preguntilla por ahí? Sí. Sí, sí, bueno, hay una buena parte de los autores españoles que nos están produciendo. Yo, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de estos dos libros con King, el arte de volar salió en una editorial española y representado por esa editorial española, pero luego la editorial cerró, el propio editor falleció y todo eso, y entonces ya trasladamos los derechos a Francia, los derechos mundiales, y los derechos nacionales los tiene Norma. Y esa ha sido la forma de trabajo que hemos seguido, entre otras cosas porque por ejemplo, en los formatos, aquí seguramente la historia de Mauro será distinta, ¿no? Porque en los formatos que nosotros trabajamos, que son en un formato pues más de lo que ahora se llama novela gráfica, son formatos que nos exigen pues igual cada cómic 2 años de trabajo. Y aquí en España no hay ninguna editorial que financie o produzca una obra en la que el adelanto permita
vivir durante ese tiempo de realización, ¿no? Y no Ya- lo hay porque no se venden los suficientes libros para exactamente, eso. ¿no? En realidad hay, resumiéndolo mucho, hay como tres formas de vivir del cómic en España, o está viendo ahora, que es una, la que dices tú, con agentes franceses, que es lo más relacionado con la novela gráfica, o sea que tienes que venderlo a varios países, Eso es. normalmente en Europa, a veces, en el caso del Tarriba, más allá de Europa. Y especialmente países donde se venden muchos libros, claro. Sí. Y luego están los dibujantes, que hay muchísimos españoles ahora que dibujan para las grandes editoriales norteamericanas Mm, directamente, o con agente o sin agente. Y luego hay un tercero en el que estoy yo un poco más metido, que es el humor. En el humor todavía hay algunos dibujantes que se puede vivir publicando solo en España, pero cada vez hay menos revistas, está el jueves, pocos, ah, estáis pocos, ese es muy poquitos, muy sí, poquitos. Pero que yo le suelo sumar también pues todos los dibujantes locales que publican humor gráfico sí. en periódicos, que todavía hay periódicos, pero eso serán otros, yo qué sé, 200 más. O sea que al final estamos como 1000 personas que vivimos de hacer humor y storytelling. Y luego hay otra parte, pero ya no se puede decir que vives de hacer del cómic, es gente que dibuja un álbum para una editorial española que va a vender 1000, pero ese año, o sea, no le da el dinero suficiente para vivir un año, con lo que durante ese año ha tenido que vivir de otras cosas, que puede ser la publicidad, o trabajar en un bar, o trabajar en otro sitio. Eso hay mucho también, sí. Pero si te quieres dibujar de verdad, tienes que dibujar. O sea, si te quieres vivir de verdad del cómic, o dedicarte al humor, o tener un agente francés, o trabajar para Estados Unidos. Muy resumido. Puede haber algunas excepciones, pero somos los tres grandes grupos, ¿no? Pero eso crea es un tema que a mí me preocupa bastante, porque crea una inestabilidad, hace que este sea un medio como muy incierto, muy inseguro, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando participo con algunos autores jóvenes como Mauro, y les veo tan entusiasmados con las publicaciones y todo eso, y de manera directa, a veces de manera directa, porque como les veo como que están tan agradecidos por haber estado trabajando como durante 2 años como locos, no sé qué, por una suma realmente miserable, y están encantados y además se lo agradecen al editor. Y eso me resulta difícil, me resulta difícil de entender. Y he ido viendo a lo largo de todos estos años en el mundo del cómic cómo esa pasión inicial que te lleva, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de la poca remuneración económica, a seguir insistiendo en el trabajo del cómic, pues porque es un medio que te gusta, que te expresas bien, te encuentras a gusto en él. Ese tipo de vocaciones, con los años tienden a flaquear, ¿no? Ya toda la vida no pueden durar. No, claro, porque llega un momento en el que ya Y de hecho hay autores que desaparecen. Que dices, ¿qué ahí, pasó ahí de no va, sé quién que ahí, sacó ahí va. dos novelas gráficas que estaban muy bien y ya no ha hecho más? Pues no lo sabemos, pero nos lo imaginamos, que se cansó. Ahí iba yo, y por ejemplo, en la pregunta que planteabas de la profesionalización, yo creo que en el proceso de profesionalización, esta situación del mercado y esta clasificación que ha hecho muy bien Mauro de las 3 vías de supervivencia que tenemos aquí en el cómic, pues en todas ellas, si no vas por una de ellas, es muy difícil, es muy fácil que la tentación del abandono, de decir, bueno, pues es que no me lo puedo permitir y tengo que pasar a veces a trabajar en cosas relativamente próximas, diseño, Publicidad. publicidad, cosas de estas, pero a veces te encuentras pues autores que se han hecho actores de teatro o están trabajando en una productora cinematográfica que no tiene nada que ver Profesores, hay muchos también. también profesores, ¿no? Que no tienen nada que ver con esto. Y por eso mm, mm,
a mí me parece que es una lástima porque es gente, como decía Mauro, que les hemos visto un par de álbumes que decían, hombre, te han llamado la atención, si estaban bien y todo eso, y tienes la impresión de que perdemos por ahí, por esa falta de infraestructura editorial, estamos perdiendo mucho talento, que se cansa y que no llega a profesionalizarse y a poder construir su vida a partir del trabajo que le gusta hacer. ¿Alguna preguntilla? Sí. A ver, Bernie, Pues ¿qué va, qué intenta. va, A qué ver, va, qué va para yo ti? creo que todas son, por supuesto, bien intencionadas y todas creo que llegarán a aportar algo, más o menos, pero por mi propia personalidad y forma de ser, desconfío bastante de todo este tipo de cosas porque en la poca experiencia que he tenido, que tengo y tal, pues uno se encuentra que pasa, pues como pasa en los partidos políticos, como pasa en todos sitios, pues que al final cada uno tira un poco por su lado y cada uno tiene unos intereses propios y le afectan unas cosas que no le afectan a tu compañero y empiezas a desentenderte de lo que pide a este, el otro. Bueno, yo soy escéptico, pero porque lo soy en la vida, no por nada. Yo ni una cosa ni, ni otra. Y digo ni una cosa ni otra porque no soy tan escéptico, pero tampoco soy tan voluntarioso como Antonio, que ha trabajado en miles de iniciativas Mm, desde, yo que sé, pues por poner algo en concreto, la beca de Angulema, sí. que estuviste muy metido y son cosas que parece que no llegan a nada, pero luego de repente ves que, mira, estos dos autores resulta que salieron de la beca que estuvo montando Antonio, ¿no? O gente que se ha profesionalizado, o de, yo que sé, has estado no, en Mm, miles de sitios, en concursos, asociaciones, becas, sí. estancia. Yo, mira, ya a finales de los 70 y principios de los 80 surgieron con con mucho más ímpetu que luego dedicación real, intentos de asociación. Y hace poco recordábamos, pues por ejemplo, con Antonio Martín, pues algunas iniciativas de crear un sector de creadores gráficos en el sindicato UGT, pues para, bueno, pues tener, no sé, una plataforma reivindicativa que representara nuestros intereses, que nos pudiera asesorar a la hora de realizar contratos o de firmar contratos con los editores, que, bueno, vigilara un poquitín por nuestros intereses. Mm, yo por lo que veo que está ocurriendo en Francia, que en Francia también llevan unos años con muchas iniciativas de estas asociativas, por lo menos están creando ruido, están poniendo sobre la mesa cuál es la situación real de un mercado que para nosotros nos parece que es como un sueño, como el ideal, pero que tiene muchas dificultades. Se ha hecho, para empezar, algo que aquí ni siquiera existe, que es un censo de autores. Aquí no sabemos, por ejemplo, pues Sí, hemos tenido que decir a huevo, me has dicho, sois pocos los del humor, y yo he dicho 1000, pero podía haber dicho 400, porque no hay no censo, está no hay un censo establecido. no hay un censo de autores. Ellos, los franceses, los plantearon de manera muy seria. Bueno, a ver, que hay que considerar un autor que ha publicado 8 páginas en un fanzine hace 5 años y no ha vuelto a hacer un cómic, ¿eso es un autor o no es un autor? Incluso se plantearon los criterios que de manera más o menos arbitraria o más o menos razonable, pues hacían de una persona que se le pudiera considerar Profesional, ¿no? como profesional de cómic, ¿no? Bueno, y entonces se descubrió que en un país tan idílico para nosotros como Francia, pues el 60 y tantos % de No los podía vivir, autores ¿no? eran, efectivamente, estaban bajo el umbral de la pobreza, es decir, cobraban por debajo del salario mínimo interprofesional. Entonces, hay por lo menos una plataforma. Yo creo que tenemos al menos una fisura
por la que con las asociaciones tendríamos que abrir un poquitín en el reparto del pastel, pequeño o grande, del cómic. La parte más pequeñita se la lleva el autor. En el mejor de los casos, porque en una de las asociaciones en la que estoy, que es ARG, la Asociación de Guionistas, hemos pedido a guionistas un poco de distintos niveles y distintos ámbitos que nos pasaran contratos, y hemos conseguido como contratos de cerca de 30 editoriales españolas para ver qué es lo que estamos firmando. Y bueno, te llevas unas sorpresas de que no solamente es que haya cláusulas abusivas, es que hay cláusulas ilegales directamente, ¿no? Y que el 10% que considerábamos que era como la parte Indiscutible. Sí, del autor, el 10% de la venta al público va para el autor. Pues bueno, hay gente que está firmando por el 6, incluso por el 4%. Que me parece. Entonces yo creo que, teniendo en cuenta todos los que intervienen dentro del sector, el editor, el distribuidor, el librero, los porcentajes que tienen cada una de las partes que lo sustentan son mucho mayores que las que tenemos los del autor. Es decir, que la reivindicación francesa, por ejemplo, de llegar al 15%, a mí no me parece descabellada, ¿no? Entonces, si realmente estamos medianamente organizados y tenemos los interlocutores válidos, ¿no? Pues igual se puede conseguir que en lugar de que la tendencia sea apretarnos más las tuercas y que el porcentaje de derechos de autor se vaya reduciendo, a conseguir unas tarifas, hombre, no para hacernos ricos, pero bueno, para poder sobrevivir un poco mejor, ¿no? Entonces, a mí eso, sin que me parezca la panacea y con mucha desconfianza también, bueno, me abre una vía de esperanza. Sí. Me alegro mucho de que no seáis tan cenizos como yo. Hombre, y en su tiempo ha habido miles de asociaciones, pocas de las cuales han tenido futuro, pero poco a poco se han ido consiguiendo cosas. Pues la ley de derechos de autor, que por ejemplo, que te devolvieran los originales, que mínimo. Y ahora nos parece lo normal, pero en los 70 no era lo normal. Y eso se consiguió con distintos tipos de asociaciones. Y con pleitos y todo. Con pleitos, con un poco de fuerza común, ¿no? Bueno, pues nada, me han dicho que teníamos que terminar más o menos sobre esta hora, así que bueno, les quiero dar las gracias por estar aquí. Quiero recordaros que sus libros están en las librerías, están en las bibliotecas, que estamos en una biblioteca, que podéis pasaros por Semilla Negra en la calle San Juan para ver la intervención que ha hecho en el escaparate Antonio, podéis pasaros por Cerezo y por Castro Viejo para ver las de Mauro. Y nada, y también agradeceros a todos vosotros que nos hayáis acompañado aquí y que hayáis hecho preguntas, como debe ser. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias.